Hola, muy buenos días amigos de Radio Esperanza. Con el gusto de siempre los saluda su amigo y servidor Jaime Martínez Razo en esta su cápsula Viva Salamanca. El día de hoy, queridos Radio Escucha, a través de la magia de la radio, les tengo un tema que es muy interesante para todos nosotros, ya que fue uno de los servicios de transporte urbanos que se utilizaron en Salamanca hacia los años de 1890 y que concluirían en la década de 1930. Y es nada menos que los famosos tranvías de Salamanca. Es un tema muy interesante, ya que nos habla de algunos acontecimientos que sucedieron en este pueblo salmantino. Y uno de ellos fue el que sería el primer transporte urbano para todos nosotros. Se dice que desde el año de 1880, en el que se da por inaugurado oficialmente el servicio del ferrocarril en Salamanca, el uso de un transporte que llevara a los usuarios del ferrocarril desde la estación al centro de nuestro poblado se convirtió en una necesidad muy grande. El traslado de un punto a otro era sumamente difícil y agotante. Los caminos en su mayoría eran de terracería y los mejores solo estaban empedrados. Solo personas de mejor situación económica lograban llegar hasta la estación en caballos, carretas o carruajes, que era de su propiedad, o simplemente alquilados como coches de sitio para poder llegar sin ningún contratiempo. Mas otros tenían que conformar con llegar en burros o mulas para poder estar puntuales a la partida del ferrocarril. Pero los demás tenían que caminar y muchas veces sufrir dificultades para llegar a su destino. Por lo que de allí proviene una frase muy común y popular de ese tiempo: "Ya se me fue el tren". Es por esta situación que de inmediato se pensó en cómo solucionar el problema, y en el año de 1881 se entregó la primera propuesta en el Cabildo de Salamanca para que se implementara el servicio de un tren urbano de tracción animal. Sin embargo, esta solicitud fue negada debido a que el Congreso del Estado puso como objeción que no tenía recursos suficientes para implementar esta obra debido a que la mayoría de los ingresos habían sido invertidos en el ramal del ferrocarril de Celaya a León. Y así, a lo largo de más de una década, se siguió intentando conseguir esta concesión tan ansiada, hasta que finalmente, después de tantas negativas, el día 25 de agosto de 1893, estando de jefe político en Salamanca, Pedro González, en el salón de audiencias del ayuntamiento, los ciudadanos regidores Apolonio Garcidueñas, Jesús Espinosa y el doctor Carlos Santander abrieron la sesión, llevando a cabo la lectura de una propuesta para la construcción de una vía férrea de tracción animal para el uso urbano de los pobladores de Salamanca, con el que después de analizarla detalladamente fue otorgada sin discusión alguna. Esta concesión se le otorgó al señor Federico Garma, que junto con Carlos Santander como presidente, Jesús Espinosa como secretario y Jesús Pequeño como tesorero, formaron la mesa directiva en Salamanca, las cuales aportaron nada más y nada menos que la cantidad de 2,500 pesos en acciones para comenzar el trabajo de la construcción y compra de los primeros coches. Dicha empresa se llamó Los Ferrocarriles Urbanos de Salamanca, y se dispuso que después de un año, a más tardar, el día 16 de septiembre, se darían inicio a su construcción y que se concluyeran en un lapso no mayor a 6 meses. Según el contrato redactado el día 25 de agosto de 1893, este servicio tenía que comenzar partiendo de la esquina de la casa de la viuda de don Ismael Domenzaín, ubicada frente a la estación del ferrocarril, y que, pasando por las calles Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de San Antonio, hoy Álvaro Obregón, dieran vuelta por la Primera, Segunda y Tercera de Victoria, hoy Juárez, llegando hasta la Plaza de Armas, hoy Jardín de la Constitución, teniendo su gran recorrido por la esquina de la jefatura política, donde sería la segunda parada de los usuarios, para que después esperara el tiempo necesario, nuevamente se pusiera en marcha por la calle Primera de Marte, que hoy conocemos como Tomás A. Esteves, para dar vuelta en la calle
tercera y segunda del santuario, donde se incorporaría a la calle de San Antonio para terminar finalmente en la estación del ferrocarril, teniendo una longitud total la vía de 1280 metros de distancia, características de una vía estándar de sistema Vignole americano, y los durmientes de madera de mezquite, los que estarían enterrados ligeramente para que pudieran correr las mulas sin ningún problema. Además, también se llegó a implementar en el sistema de tranvía el primer teléfono público como un servicio adicional del ferrocarril. Ese teléfono fue ubicado en la misma estación a un costado de la oficina donde se vendían los boletos, y el segundo estaba situado en la Plaza de Armas, donde hacía su segunda parada el tren urbano. Y así, este tren que dio servicio a todos los salmantinos dio un gran servicio para todos ellos en un periodo de 3 a casi 4 décadas, ya que, como se dice, hacia el año 1926 se fueron mermando paulatinamente los durmientes de mezquite, lo que lograron provocar desalineamientos de la vía a causa de lo podrido de la madera, ya que desgraciadamente estos maderos nunca fueron suplidos o cambiados como mantenimiento preventivo o correctivo, sumando la aparición de los primeros vehículos de gasolina y también el sindicato de choferes de camiones y coches del sitio en Salamanca, por lo que, según un informe que le rindió al gobernador de Guanajuato, al licenciado Ramón Santoyo, fecha con el día 18 de octubre de 1933, el servicio del tranvía había dejado de funcionar un año atrás, a causa de al poco uso de la población que ya le daba, y por el mal estado en que se encontraban los carros y las vías férreas urbanas. Así pues, aquí es como terminan más de 3 décadas de un melancólico sistema de transitar en las calles de Salamanca en los famosos legendarios tranvías salmantinos. ¿Qué les pareció, queridos radioescucha? De verdad es un tema muy interesante y lleno de nostalgia. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo, y esto fue Viva Salamanca. Hasta la próxima.